Bueno, buenas tardes. Yo soy Julio Vinuesa. Voy a presentar la sesión y a moderarla junto con mi compañero José María de la Riva. José María de la Riva y yo, junto con David Porras, que ahora está en el Tecnológico de Costa Rica y que nos verá cuando esta sesión se suba a YouTube en la plataforma de la Casa Encendida, que será en unos días. Formamos el Grupo Territorio Racional y Sostenible y desde entonces, hace 12 años, pues venimos realizando cursos, ciclos de conferencias, encuentros como este en la Casa Encendida. Nuestra intención entonces, que estaba fundamentalmente dirigida a los alumnos de la Autónoma, nuestra intención era reunir a expertos para que presentasen ideas y llamasen a la reflexión sobre una serie de temas que nos parecen fundamentales, que nos parecían y nos siguen pareciendo fundamentales. Básicamente la necesidad de cambio en el modelo de desarrollo urbano, que tanto tiene que ver con la vivienda, el cambio de modelo en la organización territorial, en la movilidad, en la transición energética, favorecer o prever la transición energética, favorecer la participación y, sobre todo, también proponer cambio del modelo del sistema residencial, el cambio del modelo de las políticas de vivienda que se vienen haciendo desde hace 70 años. A día de hoy todavía podemos decir que se vienen haciendo desde hace 70 años, a pesar de que reiteradamente han dado muestras de su ineficacia. Esta será la 20ª sesión que dedicamos a la vivienda y siempre lo hemos planteado en distintos aspectos, pero siempre con un planteamiento que supone considerar, pensamos que es imprescindible, a la vivienda dentro del sistema residencial, es decir, dentro del conjunto de factores, elementos de la sociedad, de la economía, agentes muy diversos que interactúan entre sí y que dan lugar al funcionamiento de ese sistema cuya finalidad fundamental debería ser hacer fácil, o lo más fácil posible, el acceso a una vivienda digna y adecuada. Bien, hoy en esta sesión nuestro planteamiento es el mismo. Contamos con 3 magníficos expertos, Gemma, Felipe y Beatriz. Luego los presentará Chema con más detalle y correctamente. Simplemente os menciono para daros las gracias. Felipe y Beatriz ya han estado en estas sesiones anteriormente y, bueno, darles las gracias en nombre del Grupo TRIS, en nombre sobre todo de la Casa Encendida, ¿no? Agradecer también su presencia y su participación, porque siempre tenemos la costumbre de reservar unos minutos al final para que puedan formular preguntas a los que estamos aquí, ¿no? Bien, en esta sesión, que está programada desde hace más de un año, vamos a tratar de una serie de aspectos fundamentales que ahora voy a comentar, pero lo primero que quería decir es que es una coincidencia que esta sesión se celebre en estos momentos. Como he dicho, está programada desde hace un año y nuestras capacidades de adivinación no llegan a tanto como para saber que la sesión se iba a celebrar en un momento de tanta expectativa. La verdad es que es un momento, lo hemos llamado de explosión mediática sobre el tema de la vivienda, y ello tiene, como todo, aspectos positivos y otros negativos.
El aspecto positivo fundamental es eso, es la expectación social que existe en este momento, la atención aparente al tema de la vivienda que hay en estos momentos en nuestra sociedad. Los aspectos negativos pues son efectivamente el ruido con sonidos distorsionantes, opiniones contradictorias, que no está mal que haya opiniones contradictorias, pero sesgadas, de alguna manera contaminadas por el momento preelectoral, lo cual también es una situación añadida pues que habría que considerar en esos aspectos negativos, porque lo que buscamos es un encuentro, un diálogo sosegado y que, desprovisto de ninguna otra intención o de toda intención que no sea la de profundizar en el conocimiento del sistema residencial, en un análisis riguroso que falta y, en definitiva, tratar de ahondar en las causas que motivan el problema de la vivienda. Esos aspectos fundamentales, bueno, me voy a referir a 4, sobre los que, bueno, pues luego dialogaremos, seguramente saldrán más, porque lo primero que cabe decir, que todos lo sabemos, es que esto que desde hace más de 150 años se llama el problema de la vivienda, es algo muy complejo y tremendamente complejo y con una enorme trascendencia social y también económica, aunque generalmente se le da más importancia a su trascendencia económica. Bueno, pues digo que nos parece importante hablar en primer lugar de que, siendo un fenómeno, una realidad tan importante, tan grave, con tantas consecuencias sobre la sociedad, sobre la calidad de vida de las personas, sin embargo es un proceso, el del sistema residencial, totalmente desconocido o muy mal conocido. No hay información. No hay información, por tanto, si no hay información no hay conocimiento, o no hay conocimiento riguroso. No hay información sobre el parque de vivienda. Parece increíble, pero no se sabe cuántas viviendas hay y mucho menos qué características tienen esas viviendas, en qué situación física se encuentran, cuál es el uso que se les está dando. No se sabe, por otra parte, eso sería la oferta para disponer de un alojamiento digno, pero no se conoce tampoco la necesidad. Y aprovecho para decir que conviene, cuando se habla de vivienda, diferenciar necesidad y demanda. Bueno, no se conoce la necesidad. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado ni se estudia suficientemente la dinámica de hogares. En nuestra sociedad, ya desde hace décadas, la composición, la estructura, la dinámica de los hogares, de las unidades de convivencia, ha cambiado enormemente y además tiene un fuerte dinamismo. Claro, de esa dinámica de hogares se deriva inmediatamente la necesidad de vivienda. Por tanto, lo que estoy diciendo es que no se conoce ni el parque ni la necesidad de vivienda. No se conoce suficientemente y no se conoce a nivel local, que es como debe conocerse. Porque, claro, estamos hartos de oír datos que además son estimados a nivel nacional, medias de lo que ha subido la media del alquiler. La media aritmética es una interesante mentira estadística, pero no pasa de ahí, ¿no? Y cuando se trata de resolver un problema de personas, pues la verdad es que eso es muy pobre y muy susceptible de provocar engaños, ¿no? Bueno, entonces digo, la reflexión que planteamos es ¿por qué? ¿Por qué? Porque técnicamente hay registros administrativos en España de mucha calidad, absolutamente mecanizados, que permitirían, con su cruce, obtener información. No vamos a hablar, pero también habría que hablar de la inteligencia artificial, etcétera. Se podría tener un conocimiento muy riguroso y suficiente de la situación de la vivienda, pero no se tiene. Y entonces yo creo que hay que reflexionar por qué, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por otra parte, parece que el problema de la vivienda se refleja exclusivamente
en el desajuste que existe entre el precio de la vivienda y la capacidad de renta de los hogares. Eso es lo que tradicionalmente se ha interpretado como el problema de la vivienda, aunque hay otros aspectos de... Bueno, ahora mismo, efectivamente, ese puede ser el principal exponente del problema de la vivienda. Si nos remontamos 40 años, el problema no era que hubiese un desajuste, sino que no había viviendas suficientes para todos. Ahora lo que pasa es que no hay viviendas adecuadas para todos y, sobre todo, no hay viviendas adecuadas por motivo del precio. Bueno, pero digo, desajuste entre el precio de la vivienda, en concreto se habla mucho del precio del alquiler, cómo evoluciona, cómo sube, y el precio de la renta. Y todo el interés se pone, o toda la atención se pone en el precio del alquiler y menos en la capacidad de renta. Y en cualquier caso, yo me pregunto a este respecto, cuando se focaliza y se considera que todo se puede resolver con el precio del alquiler, no se estará confundiendo los efectos con las causas. Lo que es un síntoma con un síntoma que enmascara las causas. Resolviendo los síntomas no se corrigen las causas normalmente. Bueno, ese es otro punto de reflexión. En tercer lugar, no existe una oferta de vivienda a precios asequibles, una oferta de vivienda pública a precios asequibles. Sabemos que ese es uno de los grandes déficits de nuestro sistema residencial. Se habla del 2 o 3%, también es curioso que se hable del 2 o 3% cuando se debería tener exactamente el número de viviendas que hay, ¿no? Y en cualquier caso, claro, es un 2 o un 3% que habría que comparar con el 20% que sería necesario o que existe en otros países de nuestro entorno, ¿no? En torno al 20%. Bueno, aquí tenemos un 2 o un 3%. Bien, aquí yo lo que me gustaría que hablásemos hoy es de qué posibilidades hay. Bueno, está claro que existe una necesidad imperiosa de aumentar ese porcentaje de vivienda protegida a precios de alquiler asequibles, de acuerdo con las condiciones de renta de cada ciudadano. Y bueno, sería interesante si tenemos ideas de decir cómo se podría llegar a eso, ¿no? Por último, no podíamos evitar, evidentemente, hablar de la ley estatal. Tenemos una ley estatal de derecho a la vivienda que trata de armonizar ese derecho, bueno, trata de desarrollar ese derecho, de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, y armonizarlo a nivel estatal, porque hay leyes autonómicas. Hay comunidades autónomas donde tienen una ley de vivienda, incluso han elaborado varias a lo largo de los años, ¿no? Otras comunidades autónomas no tienen ley de vivienda. Bueno, tenemos una ley de vivienda y eso parece muy positivo, pero han pasado 45 años de democracia para hacer una ley de vivienda. Y desde que se toma la decisión política de hacer una ley estatal de vivienda, pasan 5 años hasta que se aprueba el documento. No estamos hablando de los trámites, sino de la elaboración del documento que aprueba el Gobierno. 5 años. Y además resulta que cuando se aprueba esta ley, se presenta esa ley, pues hay un gran disenso, hay mucha controversia. Claro, estamos en un momento preelectoral y posiblemente eso sea también causa de todas esas controversias. Pero lo que está claro es que también está claro, el sentido común lo indica así y todos los expertos lo apoyan, que para hacer una política de vivienda eficaz es necesaria la colaboración, la cooperación de todas las administraciones, la estatal, las autonómicas, la local, y la colaboración de las entidades privadas, del capital privado. Todo el mundo sabe que sin esa colaboración, sin ese empuje común, va a ser muy difícil que las leyes de vivienda sean eficaces. Es decir, va a ser muy difícil resolver ese problema, el problema de mucha gente con grandes dificultades o con dificultades absolutas de asistir de acceder a una vivienda. Bueno, yo le doy la palabra a José María para que
vaya coordinando el diálogo y espero que cuando acabemos hayamos dado respuestas positivas e interesantes al título de la sesión, que no lo había dicho todavía, pero el título, como habrán visto, ¿es posible resolver el problema de la vivienda? Bueno, pues es una gran duda y seguramente posibilidades hay, pero vamos a verlo. Muy bien. Pues yo creo que conectando con esto último que decía Julio del título, que lo hemos tenido sin interrogación también. Lo que pasa es que nos pareció demasiado pretencioso decir así tajantemente que sí es posible resolver el problema de la vivienda, pero bueno, un problema que es tan antiguo como el Imperio Romano, pues es complicado, porque ya en Roma había problema de vivienda. Ya Roma tuvo que legislar para permitir que se incrementara el volumen de las edificaciones porque eran incapaces de alojar a sus habitantes. Con lo cual, no pretendo irme tan allá, pero sí, antes de dar la palabra a nuestros ponentes, completar algo sobre lo que ha planteado Julio, que tiene que ver con el proceso que nosotros, y que me entronca también con el principio de lo que decía Julio Vinuesa, por qué empezamos a hacer este tipo de cursos, este tipo de charlas, qué pretendíamos con ella, y ya eso surge en el año 2008, el Ministerio de Vivienda, que entonces se llamaba Ministerio de Vivienda y que lo presidía, lo dirigía Carme Chacón, nos encargó un informe sobre el fenómeno de las viviendas desocupadas a través de la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ya en aquel informe, insisto, de 2008, planteábamos que hay que diferenciar de forma inequívoca la vivienda permanente de un hogar del resto de viviendas. Luego, ya teníamos claro, por lo menos los que le dedicábamos algo de tiempo a este asunto, que fuimos Antonio Palacios, yo mismo, y lo dirigió el trabajo Julio Vinuesa, intentamos determinar cuál era el problema que había y que uno de los elementos más determinantes, porque entonces no había ni siquiera despegado mínimamente el proceso del alquiler. Pero en el curso 2015-2016 hicimos un curso dentro de esas 20 sesiones que decía Julio que le hemos dedicado a la vivienda, una sesión, un curso completo que se llamaba Un nuevo paradigma para la vivienda. Dedicamos todo el curso a ello con la participación de estudiosos y gestores de la vivienda como Jesús Leal, Julio Alguacil, hoy fallecido, Javier Burón, que es el actual gerente de la vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, José León Paniagua, que durante mucho tiempo dirigió el IBIMA en Madrid, María Roces, que estaba en... Y así un largo etcétera de personas que le habían dedicado una parte importante de su vida. Bueno, en ese curso también es evidente que nuestra intención iba por ahí. Y para abrir ese curso, además, a mí me pidieron tanto Antonio como Julio que colaborara en un artículo que nos pidió el diario El País y que se llama Hacia un nuevo paradigma de la vivienda, que lo escribí con respecto a ese curso, y que una de las cosas que decía en el artículo, hace muchos años que lo venimos escribiendo, que institucionalmente la vivienda no debería depender del urbanismo, sino de las políticas sociales. Es decir, esto no es una cosa que ahora parece que con esta nueva situación que se ha puesto en la agenda mediática y política,
parece que hay gente que lo empieza a decir. Y nosotros lo comentábamos el otro día, Julio y yo, estamos encantados de que de repente haya gente que empiece a asimilar que ese es el planteamiento. Pero yo creo que tenemos expertos aquí con seguramente al menos más capacidades que yo para analizar qué es lo que está pasando. Y vamos a empezar por darle la palabra a Felipe Iglesias González, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, es consultor urbanístico de Uría y Menéndez, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente y autor de una larga serie de artículos que, si me remonto a uno de los más antiguos, es el régimen jurídico de la protección pública a la promoción y adquisición de viviendas, desarrollado ya en el año 2000, es decir, hace un tiempo también que se le había ocurrido que esto de la vivienda no es una cosa de precio, sino que tiene algún otro componente. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que, Felipe, lo que te pediría es que nos hagas tu diagnóstico de si es posible realmente resolver el problema de la vivienda. Muchas gracias. La respuesta es sí. Empiezo, soy optimista, naturalmente que sí. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Gracias por la invitación. Un lujo estar de nuevo en la Casa Encendida. Gracias, Julio. Gracias, Chema. Bueno, pues algunas ideas. Efectivamente, algunos llevamos ya mucho tiempo, ¿no?, pensando en estas cuestiones. Yo creo que hay factores intrínsecos a la actividad inmobiliaria, factores que causan ese problema de acceso a la vivienda. Voy a intentar ser sintético, ¿no? Voy a dividir mi intervención en dos bloques: causas intrínsecas internas a la actividad inmobiliaria, causas externas y algún corolario, alguna solución, una propuesta de solución muy personal, pero que creo que es viable. En cuanto a causas o elementos internos, yo creo que hoy por hoy, en primer lugar, el número uno, aunque dices bien, José María, que las políticas de vivienda no necesariamente debían depender del urbanismo, hoy por hoy es así. Hay ese vínculo, debe haber, bueno, otro tipo de políticas, pero claro, el problema es que el urbanismo no funciona como debería, ¿no? Los tiempos de planificación, de gestión urbanística son geológicos, ¿no? Cualquier trámite tarda años. Y claro, estamos en el mercado de la vivienda, oferta-demanda. Si hay demanda y no se produce vivienda porque no hay suelo disponible, pues tenemos un problema, y es que generar suelo para poder ser edificado lleva años, muchos años. Piensen en cualquier desarrollo urbanístico, ¿no? Claro, el problema es que, pongamos como ejemplo Madrid, ¿no? No debemos, hay más que Madrid y Barcelona, es decir, que hay otras realidades. A veces nos centramos demasiado en las grandes ciudades, hay otras realidades, pero claro, en Madrid vamos a tener un problema serio, ¿no? Porque ha habido un parón de urbanización de los nuevos barrios en años precedentes. Va a haber una demanda potente y no va a haber suelo urbanizado, ¿no? O sea, primer problema, urbanismo. Dos, vinculado con el anterior. Segunda cuestión, hay bastante suelo formalmente urbanizable, ¿no?, en las grandes ciudades, pero materialmente no está urbanizado, ¿no? Una cosa es tener suelo urbanizable en papel, en plan, y otra cosa es tener suelo urbanizado. Buena parte, además, de ese suelo que está urbanizado pero que no está edificado, o bien es suelo dotacional, público, sin construir, sin uso. Hay bastantes también parcelas destinadas a vivienda protegida, por cierto, porque luego lo contaré, pero desde hace muchos años hay reserva de suelo para vivienda protegida, pero hay un decalaje, porque muchas de esas parcelas no se pueden edificar
porque los precios, los módulos a los cuales se debería poder construir, a los promotores privados no les salen los números, para decirlo en pocas palabras. Entonces, si no les salen los números, no va a haber vivienda protegida, por mucho que haya suelo destinado a vivienda protegida. Y están esperando a un mejor momento, un momento en el que los números salgan. 3. Conclusión de lo anterior. Habría que cambiar radicalmente el sistema urbanístico español, que ya no da más de sí. Vivimos de las rentas, vivimos en un modelo urbanístico que trae causa de la ley del suelo de 1956. Esto ha cambiado mucho. Entonces, habría que partir de cero, ¿no? Y hasta que no actuemos por ahí, pues nos vamos a chocar contra el mismo muro. Y en cuarto lugar, yo defiendo un modelo híbrido, ¿no? Porque por una parte habría que desarrollar nuevo suelo para satisfacer esa nueva demanda de hogares, que la hay, ¿no? Y que no está satisfecha, y eso año a año ya vamos generando esa demanda no se satisface. Y combinarlo, o sea, no solo hay que crecer, las ciudades deben crecer, sí, pero hay que combinarlo con regeneración urbana. Llevamos también años hablando de regeneración urbana y no la vemos, no existe. Es decir, deberíamos, sí, no solo hay que crecer, sí, hay que regenerar la ciudad. ¿Dónde está esa regeneración urbana? No tenemos marcos, de nuevo, urbanísticos que permitan esa regeneración urbana. Tenemos muchos barrios en las ciudades grandes y medianas de infravivienda, ¿no? Que habría que eliminar, habría que reocupar ese suelo. Eso en cuanto a elementos internos de la actividad inmobiliaria. Pero este análisis quedaría cojo si no tuviésemos en cuenta que hay factores externos a la actividad inmobiliaria, propiamente inmobiliaria, que afectan al problema de la vivienda. El primero de ellos es, y algo he dicho ya Julio al respecto, el problema competencial. Aquí todas las administraciones públicas tienen competencias en materia de vivienda, todas, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. Claro, pero esto, primero, no es razonable. Y si no hay más remedio, por favor, cooperación. Yo he hecho en falta, desde siempre, una política de vivienda. Yo he hecho en falta un liderazgo estatal. Hay planes, ha habido planes cuatrienales de vivienda. Eso es manifiestamente insuficiente. Es decir, no se trata de eso. El Estado ha estado muy cómodo detrás de esos planes cuatrienales, pero no es eso, no es eso. Bueno, ahora es un buen momento. Hay mucho debate electoral. Hay quien ha dicho que la siguiente legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Ojalá. Pero bueno, pues hay que materializarlo, ¿no? Y sobre todo, poco haremos o mal haremos si cada administración sigue intentando resolver el problema por su cuenta y no hay políticas coordinadas. Hace falta un pacto de Estado. Eso, 1. 2. Y en línea con lo anterior, hace falta inversión. Esto no se hace. Sí, colaboración público-privada. Claro que sí, naturalmente. Pero también inversión pública. Claro que sí. Y la hay escasa, ¿no? La hay escasa. Y sobre todo, pues igual, esa inversión con una línea coordinada. No puede ser que unas administraciones públicas fomenten la adquisición de vivienda, otras el alquiler, la tercera los avales. Es decir, no, por favor, coordinación y cooperación. Aunque yo sea partidario de unificar competencias, ¿no? Esto en otros países no pasa. Tercero, hay un problema de precariedad del mercado laboral. Lo has apuntado muy inteligentemente, Julio. Hay un decalaje entre el poder adquisitivo y el precio de la vivienda, pero hay un problema de fondo, que es el de precariedad, el del mercado laboral, ¿no? Entonces, es que sí, hay que atacar también ese problema. Es que es el problema de fondo, ¿no?
Y vinculado con este problema de precariedad del mercado laboral, de escasa capacidad de renta para adquirir vivienda o para arrendar, tenemos un problema de fondo fiscal, que es el elefante en la habitación, que nadie cita. Se ha arreglado bastante en los últimos años, pero sigue habiendo profesionales liberales y no liberales que están fuera del fisco. Así. Entonces, bueno, si hace falta que haya presupuestos, más presupuestos para invertir en vivienda pública y privada, pues hace falta mayores presupuestos. Y que no sigamos esquilmando a los que tenemos nómina. Claro, porque hay otros que no tienen nómina y que no tributan como el resto. Y eso no se dice, pues a mí me gusta recordarlo. Termino. Corolario. Para mí, la gran herramienta para arreglar el problema de vivienda es la vivienda protegida. Citabas ese libro del año 2000, yo hice mi tesis doctoral sobre el régimen jurídico de la vivienda protegida y esto lo hemos inventado hace mucho tiempo. La primera ley de vivienda que hemos tenido en España es de 1911, Ley de Casas Baratas. En España se han construido más de 6 millones de viviendas protegidas, cerca de los 7 millones. 7 millones, que durante un tiempo ha sido el 90% de la vivienda principal de España. El problema de los números es que lo sumamos todo. Y no podemos sumar la vivienda residencial, la vivienda turística con la vivienda principal. Es que son fenómenos radicalmente diferentes. Si la vivienda protegida que se ha construido en España siguiera estando protegida y siguiera teniendo un límite máximo de precio de venta y renta, no habría problema de vivienda en España, no habría problema. Y hemos esquilmado ese parque, ese esfuerzo público de todos, para construir vivienda protegida. Y hay personas que a los 30 años, ¿no?, con ayudas públicas, con subvenciones al promotor, al adquirente, al arrendatario, pasados 30 años, han podido vender duplicando el precio de la vivienda. Eso no es razonable. Una de las novedades de la ley de vivienda, a punto de ser aprobada por el Parlamento, está todavía en el Senado, faltan 15 días escasos, es que por fin se regula el concepto de vivienda protegida. Increíble, por fin. Es que no había definición legal de vivienda protegida. Créanme, eso es así. Es increíble que pueda ser, pero es lo que es. Pero reloj seguido. Se crea, y eso es para mí tremendamente peligroso. Por fin tenemos definición de vivienda protegida. Pero el artículo siguiente de la ley estatal, de la futura ley estatal de vivienda, regula la vivienda asequible incentivada. Me da pavor que sigamos estableciendo modelos alternativos a la vivienda protegida. Si la vivienda protegida ha funcionado bien, mantengamos ese modelo. Apostemos por él de verdad. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que has apuntado unos cuantos elementos que efectivamente nos llevan hacia ser optimistas en que seamos capaces de hacerlo, salvo ese último elemento que algunos ya hemos hecho referencia a que es una auténtica barbaridad. Eso pasó hace mucho tiempo también con la Ley de Vivienda de 1996, donde aparecieron las figuras de otro tipo de protección. Dice, ¿cómo que otro tipo de protección? Dice, o es protegida o no es protegida. Lo grave es que en este informe del que antes hablaba, que hicimos bajo la dirección de Julio Vinuesa para el Ministerio de Vivienda, una de las cosas que poníamos de manifiesto es que en España no es que no hubiera conocimiento ni legislación de qué era la vivienda protegida. No estaba legislado qué es una vivienda, que es mucho más increíble todavía, con lo cual es mucho más complejo pedirle a la iniciativa privada que colabore con la pública, sabiendo la privada, dice, pero ¿con qué instrumento me va usted a amenazar al cuarto de hora de estar colaborando?
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay elementos que van apareciendo como positivos y yo, a continuación, le vamos a dar la palabra a Beatriz Toribio, que es la directora adjunta de Masteos, que es una empresa especializada en asesoramiento en inversión de alquiler llave en mano, algo muy conocido en muchas partes de Europa, pero que aquí en España es como una cosa que hay que buscar con candil y que tiene, en mi opinión, una trascendencia importante para dar garantías, que es parte de la estructura que exige cualquiera que necesita resolver su alojamiento. Además, Beatriz tiene una amplia trayectoria en el sector, ha trabajado en diferentes proyectos empresariales relacionados con el sector inmobiliario, es una gran divulgadora de vivienda, yo la conocí en ese proceso de divulgación en diferentes medios de comunicación y en eventos profesionales, y además dirige y presenta el programa El Inmobiliario a Fondo, que es un programa de televisión especializado en los temas de vivienda. Te haría la misma pregunta que le he hecho a Felipe, es decir, no, ya, sí, eso sí. Pero lo que me preguntaría es si tu diagnóstico es que es posible resolver el problema de la vivienda y qué elementos, desde tu perspectiva, en ese espacio en el que trabajas, se puede aportar elementos que contribuyan a ello. Bueno, lo primero, sí, se me escucha, ¿no? Lo primero de todo, muchas gracias, porque aunque sea la tercera vez, yo encantada, porque la verdad es que se agradecen espacios de reflexión como este, y a veces, por mucho que quieras divulgar, pues en muchos de estos espacios no es posible porque es ABCD según la noticia del día, y ahora hay muchísimas en materia de vivienda. Y yo creo que, bueno, pues desde la sociedad civil tenemos que impulsar precisamente esta reflexión para que nuestros responsables políticos, que al final es quienes tienen que trasladar todas esas medidas que necesitamos para resolver este problema, pues lo hagan. Así que ya lo he dicho, creo que resolver sí se puede, por lo menos yo creo que se puede aminorar, y hay muchas pequeñas y grandes cosas que se pueden hacer. Creo que muchas ideas que voy a trasladar las ha comentado ya Felipe, pero yo creo que lo primero, lo que más necesitamos es un pacto de Estado. Es decir, que de una vez por todas se tome en serio este problema, porque sí es un problema, y yo creo que sobre todo, más allá de que sea un problema de ofertas, de si compra o alquiler, etcétera, etcétera, que aquí podemos hablar mucho porque estoy muy de acuerdo que no todo se tiene que orientar al alquiler, y eso que yo trabajo sobre todo en el alquiler, pero es que la vivienda en propiedad es verdad que nos ha dado muchos problemas, pero nos ha protegido a la sociedad española en momentos muy complicados. Pero creo que es necesario establecer una estrategia, una política de vivienda ambiciosa a medio y largo plazo para conseguir por lo menos aminorar ese problema. Porque es verdad, no solo para los jóvenes, no solo para personas más mayores, para la población en general, comprar o alquilar una vivienda supone un elevado esfuerzo. Y es verdad que se pueden tomar medidas que aminoren ese esfuerzo. Ahora bien, a mí una cosa que creo que tenemos que trasladar, y la ha apuntado Felipe, es que siempre se miran las soluciones, más allá que sean de grandes titulares o de medidas que se vendan fácilmente a la sociedad, siempre se buscan las medidas en el sector. Es decir, es el sector privado quien tiene que resolver esto, sean profesionales, empresas, propietarios, porque en el mercado del alquiler el grueso del mercado son personas como nosotros que tienen una o dos viviendas y a lo mejor han puesto alguna en alquiler, sea alquiler de larga duración, sea alquiler turístico, lo que sea. ¿Y qué ocurre? Que no, o sea, el problema de la vivienda no lo vamos a resolver solo llevando medidas que suban el módulo, controlen el precio del alquiler, destinen un determinado porcentaje a la vivienda pública o haya una definición de qué es vivienda asequible. No,
necesitamos una regulación adecuada para que todo eso sea posible, pero también para que muchos de los problemas que tenemos ahora, y me refiero a la ocupación, los impagos, los imperfectos, o sea, los desperfectos, un montón de cosas que tenemos en nuestro día a día, que en Europa van 20 años por delante, porque muchos de los que estáis aquí seguro que habéis vivido en el extranjero, habéis alquilado una vivienda y no tiene nada que ver con alquilar una vivienda en España. Entonces, por la parte de la regulación, por la parte, evidentemente, de la administración pública. Yo creo que aquí hablaremos, pero sobre todo lo más importante, bajo mi punto de vista, en relación a esa idea que os decía de una política de vivienda, es una política presupuestaria. Yo os invito a que, perdona que estute, que os invito a que busquéis en Google presupuesto de vivienda en España. Y hay un gráfico hermoso desde el año 1990 en el que se ve que el presupuesto en vivienda es lineal durante muchísimos años, no supera los 500 millones de euros en un país de más de 40 millones de habitantes. Hay un pico, creo que es en el 2008-2009, a 1.000 y algo millones, y es verdad, hay que reconocer que en esta última legislatura ese porcentaje se ha aumentado a 3.000 y pico, 3.500 creo que son millones de euros. Pero claro, durante muchos años la política presupuestaria, el presupuesto de vivienda ha sido ínfimo. Y aún así, habíamos hecho grandes cosas, como lo que ha comentado Felipe, ¿no? Se llegó a construir un parque de vivienda pública muy grande, de vivienda de protección oficial, que nos ayudó a resolver esos problemas de vivienda, pero claro, esta vivienda ha pasado a manos privadas. ¿Y qué ocurre? Que ahora podríamos tener un parque, no conozco las cifras, seguro que Felipe sí, pero pues que nos acercaría mucho a otros países europeos, porque ahora, como decía, y también me querría tocar este dato, representa 1 o 3% del parque total de vivienda, pero claro, es que hay países como Holanda, 30 y pico por ciento, Francia, 17% de vivienda social, que es verdad que también en las grandes capitales tienen problemas muy similares a los nuestros, pero es verdad que tienen una oferta de vivienda social y una oferta de ayudas públicas que aquí en España no tenemos. Luego, política presupuestaria, por supuesto, apuesta por la vivienda social, colaboración público-privada. Podemos pedir la carta a los Reyes Magos, pero la situación es la que es. Tenemos un elevado déficit, una elevada deuda pública, y el desarrollo de ese parque de vivienda que necesitamos solo es posible con el sector privado. Llevamos unos años en los que se está demonizando no solo a los profesionales del sector, me refiero a promotores, inversores, etcétera, sino ya también ahora a los pequeños, medianos propietarios que, como decía antes, su vivienda es una fuente de ahorro. Yo creo que este paradigma tiene que cambiar, precisamente ligándolo con el punto inicial que decía, ¿no? Ese pacto de Estado que englobe a todos los poderes públicos y a la sociedad. Colaboración público-privada, porque, como decía, necesitamos a la iniciativa privada para desarrollar esa vivienda asequible. La vivienda asequible es la que está entre la vivienda social y la vivienda a precio libre. Evidentemente necesitamos vivienda a precio libre, sea en venta y en alquiler, pero sobre todo en alquiler. La vivienda asequible es un modelo que no existe en nuestro país, porque en realidad la vivienda que hay de alquiler es vivienda social y tan solo tenemos, según datos del Ministerio, 290.000 viviendas y se estima, según un reciente informe de una institución privada, porque ahora quiero tocar el tema datos, hay en torno a 700.000 personas familias con ingresos inferiores a 1.200 euros. O sea, imaginaros, hay más del doble de personas que demandan una de estas viviendas. Datos. Creo que puede estar muy bien un pacto de Estado, puede estar muy bien una gran política presupuestaria, pero es imprescindible conocer bien el diagnóstico de la situación. Y aquí, desgraciadamente, y este sí que creo que es un problema que se puede resolver ya, por lo que ha comentado Julio, por la cantidad de... O sea, el Big Data, ahora la inteligencia artificial, pero tenemos muchísimas fuentes de información y se pueden cruzar y conocer, por ejemplo, el precio del alquiler. A través de la declaración de la renta podemos tener muchísima información en este sentido. Y estamos elaborando índices que llevan un decalaje con los que vamos a aplicar índices para controlar el precio del alquiler que no van a solucionar el problema.
yo creo que dentro de esa voluntad, o sea, creo que es un problema también de voluntad, ¿no? De realmente, sobre todo entre los poderes públicos, coger las riendas y decir, señores, porque si no lo que va a ocurrir es que este problema va a ir a más. Y lo vamos a ver, ojalá me equivoque de verdad, en el medio plazo, con muchas de las normas que están saliendo ahora, que están viendo la luz y que se están aprobando, vamos a ver que la sociedad lo va a pasar todavía peor y que ese problema de accesibilidad va a ser todavía más grave, porque va a haber menos oferta de vivienda y porque va a haber, sobre todo en tema de alquiler, yo creo que en el precio de venta va a ser diferente, va a haber subidas de precio todavía más fuertes. Y creo que de lo que quería comentar no, pero seguro que se me ha olvidado algo. Muchas gracias. Yo sobre los datos, que es una cosa que antes ha comentado Julio y que lo hemos escrito una y otra vez, reiteradamente, es una cosa sorprendente, pues yo puedo entender que en los años 40 o 50 fuera complejo el establecer una estructura que nos permitiera conocer las características, la situación, la ubicación, en qué circunstancias se encontraba cada una de las viviendas, pero en estos momentos con el Big Data me parece intolerable que sepamos cuántos coches tenemos en España que se mueven todos los días y sabemos los que hay, y las casas que están ahí quietecitas desde que las hacemos, no sabemos las que hay. El automóvil es una industria, la vivienda no. Bueno, ese es otro fenómeno que yo creo que en algún momento convendría también analizar cómo el automóvil sí que desarrolla capacidad de investigación y la industria romana de la construcción sigue sin invertir ni un duro en investigación. Es decir, que tengamos que traer desde Alemania piezas prefabricadas para construir viviendas en el país que más viviendas ha hecho en los últimos 50 años en toda Europa es un poco sorprendente. Pero bueno, ese es otro problema. También es verdad que la atomización que hemos tenido aquí en el proceso de la construcción tiene mucho que ver con que eso no sea estrictamente una industria en el sentido que se entiende en el ámbito económico de la palabra. Pero bueno, en cualquier caso, insisto en que sería fundamental, tengamos una industria o no, que la Administración facilitara un proceso porque tenemos, o por lo menos presumimos, de tener una de las mejores estructuras de registro de la propiedad de Europa. Si tenemos una de las mejores estructuras de registro de la propiedad, se supone que con muy poquito esfuerzo Exacto. Con muy poquito esfuerzo seríamos capaces de hacerlo. Pero bueno, no quiero enredarme más en este tema porque me parece que Gemma Gallardo Pérez, que la tengo a mi izquierda, que ha sido directora general de Servicios Sociales e Innovación Social en la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. En la actualidad es la directora general de la Asociación Provivienda, que además la voy a pedir anticipadamente que explique en el tiempo que crea conveniente qué hace Provivienda, porque por lo menos Julio y yo cuando lo descubrimos nos pareció un auténtico descubrimiento. Llevan trabajando nada menos que desde el año 88, o sea que algún tiempo llevan en marcha, pero Julio y yo que creemos que, bueno, un poquito de esto habíamos pulsado, de repente lo hemos descubierto y nos parece un auténtico hallazgo. Pero dicho esto, también quiero poner de manifiesto que Gemma, que es graduada de Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una formación extensa en políticas sociales que a mí me parece que es uno de los elementos más importantes si en algún momento pretendemos resolver el problema de la vivienda, que es un poco lo que antes te decía Felipe, que a lo mejor lo he expresado mal. No digo que tenga que deslindarse el urbanismo del problema de la vivienda.
Lo que hay que deslindar es quien pone los ladrillos no sabe seleccionar a quienes tienen que ocupar la vivienda. Y eso sí que lo saben hacer los que se dedican al trabajo social, que saben normalmente con bastante precisión quién tiene que ocupar. Y en eso el tercer sector económico debemos empezar a entender que tiene que jugar un papel fundamental. No quiero alargarme más, Gemma, porque si no me enrollo mucho. Hola, soy yo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias, Chema, Julio, por invitarme, bueno, por invitar a Provivienda, yo la represento. Quiero dar las gracias también a la Casa Encendida por dejarnos este espacio, a todos vosotros y vosotras que habéis venido hasta aquí a las 6:30 de la tarde y que estáis aquí, así que muchas gracias también. Y nada, encantada de conoceros. Como nos han descubierto hace poco, como podéis ver, Provivienda lleva desde el año 69 trabajando, a finales del año 69. Pues por eso es la primera vez que vengo, porque yo es la primera vez que estoy aquí en una invitación de ellos, porque nos han conocido hace poco. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia que tenemos en Provivienda, que como os digo, llevamos trabajando. Provivienda formalmente jurídicamente es una asociación sin ánimo de lucro. Somos una entidad del tercer sector de acción social, y somos una entidad un poco atípica dentro de nuestro sector de acción social porque nos dedicamos al alojamiento social de las personas que tienen dificultades de acceder a una vivienda, pero no solo de acceder, sino también de mantenerlas en el tiempo, que es otro de los grandes problemas que hemos estado viendo con efectos dramáticos, sobre todo a partir de la crisis del 2008. Ese es nuestro objetivo principal. Empezamos trabajando con bolsas de intermediación en alquiler, que es algo parecido a lo que estaba nombrando Beatriz en su intervención. Lo que pasa es que nuestras bolsas de intermediación en alquiler, es decir, mediamos entre propietarios y personas que necesitan acceder a una vivienda, pero no pueden hacerlo por sus propios medios en el mercado privado, por las garantías, exigencias, avales. Bueno, seguro que todas y todos vosotros sabéis de lo que estoy hablando. Pues nosotros nos dirigimos a ese sector de población. ¿Qué es lo que hace Provivienda, aparte de lo que estaba comentando Chema? Avala. Lo que hacemos es que ante personas que tienen dificultades de acceder al mercado privado, pues Provivienda avala a las personas que vienen a nuestras oficinas. Este es un modelo que empezamos en el año 90 y lo seguimos haciendo con vaivenes, porque como también decía Beatriz con el tema de la política pública y los presupuestos, pues dependemos de presupuestos públicos y en función de la voluntad política de querer apoyar ese tipo de iniciativas que son completamente gratis para ambas partes y que ofrecemos muchas garantías a los propietarios, que hacemos intermediación en el pago de las rentas y hacemos acompañamiento social con equipos profesionalizados de trabajadores sociales, educadores, abogados y demás. Pues aún así es una política no consolidada, aunque en épocas anteriores es una política que se llevaron a cabo muchos municipios y muchas comunidades autónomas. Bueno, yo no quiero ser pesimista tampoco con esta pregunta que nos hacía Julio y Chema, pero la realidad es que llevo 25 años, ¿25? 26 años trabajando en este sector. Como trabajadora social, ahora ya dirigiendo la Asociación Provivienda, que para que os hagáis una idea, somos una entidad ya de más de 500 trabajadores y estamos en 15 comunidades autónomas. Pero yo destaco, desde mi intervención lo que voy a hablar es de las personas que están excluidas. Excluidas de este sistema de provisión de vivienda. Y lo que sí que puedo decir con seguridad, porque lo trabajamos día a día, es que el sector de población que está excluido de una provisión de vivienda para vivir como residencia habitual cada vez es más grande, cada vez es más complejo, cada vez es más heterogéneo, cada vez afecta a sectores de población más amplios y a más capas, con lo cual hoy podemos decir que tenemos un verdadero problema de soluciones para las personas que no tienen vivienda. Porque yo no creo que haya un problema de vivienda como tal. No hablaría de un problema de vivienda, porque no tenemos un problema de vivienda. Porque una de las cosas que nos ocurre es que confundimos la vivienda física con la necesidad de un derecho social básico y fundamental que tenemos cada uno de nosotros para poder desarrollar nuestro proyecto vital, que es disponer de una vivienda para usarla como nuestro hogar. Y eso es un derecho social que tenemos que saber reivindicar. Entonces, a veces mezclamos en este discurso, mezclamos cosas y creo que eso es importante. A la pregunta, yo lo que creo es que lo que tenemos que cambiar es el modelo que tenemos, el modelo de provisión residencial. Perdón.
si seguimos teniendo el modelo de provisión residencial que tenemos hasta ahora, pues vamos a seguir viendo las situaciones que nosotros vemos en nuestra asociación. Entonces, creo que lo fundamental, como decía también Julio en su intervención, es que lo que tenemos que ponernos en clave es de que tenemos que cambiar el modelo, porque como decía, no todo el mundo tiene problemas de vivienda, no todo el mundo los tiene. Y desde la crisis desde el 2008, la crisis de 2008 no afectó a todo el mundo por igual. Entonces, hay que focalizar también cuando estamos hablando de política pública dirigida a las personas que no pueden hacer uso de un derecho fundamental, que es el derecho a disponer de un alojamiento y de una vivienda para desarrollar su proyecto vital y para poder vivir. Por eso también quería enfocar la pregunta. Julia ha dicho muchas cosas, yo traía muchas de ellas, las traía aquí para hablar de ella, pero hay una cosa que nosotros siempre decimos en Provivienda, unido a donde nosotros tenemos el foco, que como os estoy diciendo es el foco en este sector de población, es que, y también lo decía Julio, ¿no?, en su intervención cuando hablaba de la política de vivienda que se ha hecho en este país, asistimos a una mercantilización de la vivienda que desde luego se ha incrementado con la gran recesión. Y esto no es otra cosa, a nuestro parecer, y creo que en general en esto es un consenso, es que la vivienda es entendida como un bien de inversión, que es a lo que me estoy refiriendo durante esta intervención, y no como un bien de uso. Y las personas al final somos consumidores, no somos ciudadanos o habitantes que necesitamos de una vivienda. Esto lo que lleva es una crisis de accesibilidad y esto es lo que tenemos ahora mismo, una crisis de acceso. ¿Por qué? Porque como ya también han comentado las diferentes personas que han intervenido, entre la vivienda privada que tenemos y la escasa vivienda pública es la que es titularidad de las administraciones públicas, entre esto, por decirlo de una manera sencilla, no hay nada, ¿no? Beatriz hablaba de la necesidad de tener viviendas asequibles, ¿no? Entre esto no hay nada. Y hay otro elemento también importante en este fenómeno de mercantilización, de crisis de accesibilidad, y que nosotros también ponemos y reivindicamos desde la asociación, y es que ¿quiénes son los operadores que están en el mercado inmobiliario? ¿No? Beatriz hablaba de la colaboración público-privada, nosotros estamos completamente de acuerdo. La política pública la tiene que liderar la administración pública, es su responsabilidad, tiene que hacer política pública para los ciudadanos. Y la tiene que hacer de la mano de la colaboración público-privada. Y está bien la colaboración. Efectivamente, la vivienda protegida en este país se ha construido de la mano de promotores privados. Otra cosa es lo que se ha hecho luego con ella, que eso también es responsabilidad de la administración, y eso es responsabilidad de la administración pública, no del promotor privado, es de responsabilidad de la administración pública. Pero en esta colaboración público-privada nosotros reivindicamos, como también, y Beatriz hacía referencia a otros modelos europeos, reivindicamos el papel de las asociaciones de vivienda. Esto es una figura que existe en otros países europeos. Holanda, Dinamarca, Holanda, la mitad del parque que tienen está en manos de las Housing Association, que son asociaciones sin ánimo de lucro que operan y colaboran y tienen desde estas organizaciones hay vivienda asequible. Hay programas de intermediación en el alquiler como los que desarrollamos en Provivienda a base de financiaciones y de diferentes fuentes de diferentes administraciones. Entonces, eso es un modelo y hay que hablar de esto y de esto se habla poco. Los operadores que hay en el mercado de la vivienda tienen que haber, si todos partimos del modelo que estamos defendiendo o que yo estoy defendiendo, y es que la vivienda, tenemos que recuperar la vivienda como una vivienda para nuestro uso, para nuestro hogar. Eso no quiere decir que luego haya otras personas que puedan comprar vivienda, no es incompatible para nada con esto. Y desde este punto de vista nosotros creemos que faltan operadores, ¿no? La ley, por ejemplo, la ley de vivienda y el plan de vivienda vigente, el 2023-2025, que Felipe ha hablado de los planes cuatrinales, que es a través de lo que la administración pública diseña su política de vivienda, el plan actual vigente y la ley vigente, por primera vez, habla de las entidades sin ánimo de lucro. Y el plan de vivienda, por primera vez, y ya os digo que llevo 26 años trabajando en esto, por primera vez el plan de vivienda tiene un programa específico en el que puede, no solo, entre otras, puede ayudar a las entidades sociales a que compremos vivienda. Y la vivienda que compremos en las entidades sociales la tenemos que destinar durante 50 años. 50 años es el régimen de protección que nos pone. Y es estupendo. Si a mí la administración me ayuda a comprar vivienda, yo además estoy obligada a ponerla a un precio determinado que me marca la legislación. Eso es hacer política pública y eso es incentivar. No es suficiente,
porque necesitamos muchas cosas, necesitamos fiscalidad, necesitamos presupuesto, por supuesto, como lo decía bien, es verdad que ha aumentado el presupuesto en este año, pero tiene que aumentar por lo menos 3 veces más. O sea, no basta con que se diga que ahora hemos aumentado mucho, es que tenemos un déficit estructural tan grande en presupuestos para vivienda pública que necesitamos que se triplique. O sea que, entonces, nosotros como entidades, si queremos realmente operadores que estemos colaborando en la colaboración público-privada, que ya se ha hecho en este país, como os digo, colaboración público-privada es vivienda protegida que han construido promotores privados con ánimo de lucro, que es completamente legítimo, ¿eh? Lo que digo es que también necesitamos otro tipo de operadores y la colaboración público-privada se tiene que traducir también con esto. Y para eso nosotros necesitamos que se regule esta figura, que no existe como tal, que se regule, que nos ayuden con la fiscalidad. Las OCIMIs, todos conocéis lo que son las OCIMIs, ¿no? Las OCIMIs tienen un régimen fiscal favorable, que no tengo yo como entidad sin ánimo de lucro. Y yo no lo tengo. Lo que queremos es que se regulen este tipo de organizaciones y que, además, tengamos beneficios para operar como colaboradores públicos privados. Acceso a financiación. No podemos acceder a financiación. Esto sería como un panorama así muy global y no me detengo. Digo 3 cosas porque podría hablar mucho rato, como podéis ver. Pero digo 3 de las cosas que ha dicho Julio. No hay información sobre el parque de vivienda. Es verdad, nosotros, por ejemplo, tenemos un área de investigación y tenemos que recurrir a la encuesta de condiciones de vida, que no es una encuesta específica en temas de vivienda, y el censo de población y vivienda, que creo que no lo habéis nombrado, que sale cada 10 años. El censo de población y vivienda, que es la estadística oficial que recoge la vivienda. Sobre la demanda, hace tiempo se crearon los registros de demandantes de vivienda. Lo tienen ayuntamientos, lo tienen comunidades autónomas, que también sería una fuente muy interesante para analizar la demanda. Estabais hablando, la crisis de accesibilidad habla, que lo has nombrado también, Julio, habla de la diferencia entre el precio de vivienda y la diferencia entre los ingresos de los hogares. El precio de la vivienda ha subido muchísimo más que el salario medio, mucho más en estos últimos años. Y la capacidad de endeudamiento de las familias, que es cómo se mide el destino, la cantidad de dinero que cada familia destina para el pago de su vivienda, solo vivienda, no estoy hablando de suministros, no estoy hablando de nada. En Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, es más del 60%. Estamos hablando de economías asfixiadas y que en ese contexto es muy fácil que se produzcan situaciones de impago y la consecuencia, perdón por la redundancia, de familias que se ven desalojadas de su vivienda por problemas puramente económicos. No hay vivienda pública, no se sabe el número. Hay administraciones que tienen el registro de demandantes, lo tienen pero no tienen regulado su patrimonio. Porque ¿de quién es el patrimonio de vivienda pública? La vivienda que tienen las administraciones, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Y hay comunidades autónomas todavía que no tienen sistemas informáticos para regular su parque de vivienda. El problema de la vivienda pública, en vivienda pública también se ha vendido en este país. No solo se ha vendido la vivienda protegida, sino también se ha vendido la vivienda titularidad de las administraciones públicas. Y otro de los problemas que tampoco se habla es la gestión. La gestión de la vivienda pública también deja mucho que desear en este país. Se están haciendo mejoras, pero podemos construir mucha vivienda pública, pero si luego no sabemos gestionarla, nos puede pasar lo mismo que nos ha pasado. Aprendamos de los errores. Y con la ley de vivienda, lo decía, y con el tema de las competencias, que las competencias darían mucho para hablar cuando yo hablo de las personas a las que nos dirigimos en Provivienda. Lo que puede ocurrir con la ley de vivienda, que efectivamente, como decía Julio, gran parte de las herramientas o una parte de las herramientas que vienen en la ley de vivienda lo deja en manos de las comunidades autónomas, usarlas o no. Lo que puede ocurrir, como pasa ya en este país, es que las diferencias territoriales sean abismales, porque estamos escuchando a comunidades autónomas que dicen que van a hacer uso de todas las herramientas que les da la ley de vivienda, como por ejemplo comprar vivienda, parque ya existente, comprarlo la administración haciendo uso del derecho de tanteo y retracto y no tener que construir parque de vivienda nuevo con todo lo que eso implica, sino quedárselo. Y hay otras administraciones que están diciendo que no van a hacer uso de nada. Pero si lo pensamos, en lo que eso se traduce es que unas comunidades autónomas tendrán un sistema de protección de vivienda que protegerá más a sus ciudadanos y otras que los protegerá menos. Y si lo pensamos en clave de los ciudadanos que no tienen acceso a una vivienda o tienen el peligro de quedarse sin vivienda. Y no me enrollo más. Gracias, Gemma. Bueno, gracias a los tres. Yo no sé si habéis
bueno, algunas cosas os habéis ido interpelando sobre la marcha, no sé si las queréis contestar. Yo, de todas maneras, sí que quería formularos una pregunta que me parece que sobre esta última parte de lo que ha dicho Gemma forma parte de uno de los problemas posiblemente más complejos de resolver y que en algún momento tanto Julio como yo hemos planteado la necesidad de incorporar a este procedimiento al tercer sector de la economía, que es la gestión. Y la gran dificultad que hay que las administraciones sean capaces o no tengan la capacidad ni siquiera la flexibilidad suficiente como para poder hacer una gestión eficiente en el supuesto caso de que algún día alcancemos ese 20% de vivienda social, si la administración va a ser capaz de gestionarla o volveremos a la casilla de partida de los años 70, donde teníamos cerca de 6 millones de vivienda pública, la liquidamos todo, transferimos las plusvalías a los privados y parece que volvemos a empezar. ¿Cómo veis vosotros un nuevo canal que nos permita realmente poder gestionar esto? Yo no sé si tú, Felipe. Yo creo que está claro, es una pregunta casi con solución, ¿no? Hay una asociación que lo está haciendo muy bien, la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, que agrupa un montón de empresas públicas, autonómicas y municipales, y que tienen ya una trayectoria detrás espectacular, ¿no? O sea, hay ejemplos de buena gestión, ¿no? Porque tampoco... Yo creo que es cierto que hay malos ejemplos. La Comunidad de Madrid, el IBIMA esquilmó en origen. Cuando el IBIMA recibió el patrimonio que heredó del INV, eran 100.000 viviendas, pero era imposible mantener esa gestión y fue vendiendo. 80.000 más, las 30.000 de la remodelación. Tú lo sabes mejor que yo. Pues bueno... ¿por qué no supo gestionarlo? Bueno, pero hay buenas experiencias en mano pública. Yo es lo que habría que combinar. Primero, tiene que haber, cuidado con esto, claro, porque es que primero habrá que crear ese parque público. Ese 1, 2, 3% que tenemos es ridículo. O sea, primero va a haber que crear ese parque público. La gestión puede ser pública y también tercer sector. Habrá que combinarlo. Pero primero tendrá que haber vivienda pública, ¿no? Que cuando hablamos de vivienda social, para no equivocar términos, ¿no? Porque a veces vivienda social yo identificaría como vivienda pública, ¿no? Y luego está la vivienda protegida, que históricamente puede ser en mano pública, en mano privada. Hay un elemento de zona gris, ¿no? Pero bueno, la vivienda protegida históricamente ha sido vivienda en mano privada, ¿no? Entonces, hay que ir por las dos, ¿no? Pero efectivamente, si hay vivienda pública y se gestiona mal, es un desastre, porque lo que no puede ocurrir es que de nuevo haya una inversión pública potente, si la hay, que espero que la haya, ¿no? Con ese pacto no nato, ¿no? De público y privado, me ha encantado, ¿no? Hacer un pacto social de vivienda. Si hay vivienda social, vivienda pública, que está mal gestionada, es un desastre. Lo que no puede ocurrir es que al final ocupen viviendas personas que expulsen a aquellos que más lo necesitan. Eso sería un horror, ¿no? Y eso en parte ocurre, en mi experiencia personal. Tú, Beatriz, ¿cómo...? Yo creo que aquí hay una oportunidad, que en muchos otros, no sé si nichos o partes relacionadas con la vivienda, ¿no? Es verdad que en el pasado no se ha hecho bien y es verdad que yo creo que esto es un lastre para algunas administraciones, pero todo eso se puede profesionalizar. Igual, pero como está ocurriendo en el sector privado, ¿por qué nacen empresas como Masteos? Esto es algo que se ha hecho toda la vida, comprar vivienda para alquilar y que es compatible, como tú bien decías. Es que a veces se confunden términos. No toda la vivienda es especulación. Para el grueso de la población española, la vivienda es una fuente de ahorro. Entonces, igual que desde la iniciativa privada se están profesionalizando determinados servicios, en la gestión pública también tiene que pasar, como tiene que ocurrir en la rehabilitación.
tenemos un parque muy envejecido de vivienda y necesitamos profesionalizar ese mercado, como se tienen que profesionalizar los APIs. Tenemos, hoy en España puede ser API cualquier persona y esto no puede ser así, porque te vas a Estados Unidos y tienes un agente que participa del lado del comprador, otro del lado del vendedor y una persona que está en medio de los dos. Tenemos tanto por hacer, pero claro, podemos decir, oh, queda mucho, pero es que ahí está la oportunidad. Y una idea que se me ha olvidado trasladar es que precisamente, por lo que comentaba antes, ¿no? De que la vivienda no es una industria, no hay grandes empresas inmobiliarias como hay en la energía, por eso hay APIs. etcétera. Bueno, pues puede ser, también puede ser, pero bueno, es que ya se me ha ido. No, discúlpame. No sé lo que iba a decir. Pues se me ha ido, no pasa nada. En cuanto lo recuperes, tú, Gemma. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Beatriz. En este país necesitamos profesionalizar el modelo de provisión lo necesitamos profesionalizar y en eso se tienen que profesionalizar también las administraciones públicas. Y yo creo que se han hecho grandes avances, que hay administraciones públicas que están gestionando muy bien su patrimonio. Es verdad que las nuevas tecnologías ayudan mucho a eso. Pensar que hay algunas administraciones públicas que tienen un patrimonio muy grande de vivienda y que eso antes a lo mejor se llevaba con un Excel y que ahora hay sistemas de información que te lo permiten. Pero no solamente son los sistemas de información, es la agilidad, son equipos humanos suficientes. Y sobre todo yo, en la parte que me toca, tradicionalmente, y esto Jesús, que está aquí, lo sabe tan bien como yo, las administraciones públicas en la parte de vivienda, en los departamentos, consejerías, demás de vivienda, no había perfiles sociales, no había esta visión social que ha empezado nombrando Chema cuando me presentaba. Y como mucho la había simplemente para puntuar el expediente de solicitud de vivienda, pero no para trabajar con las personas. Desde este concepto de que la vivienda es para las personas y hay que trabajar con las personas. En este sentido, nosotros, por ejemplo, en Provienda estamos haciendo proyectos con algunas administraciones públicas de vivienda, con ayuntamientos, con comunidades autónomas, donde hacemos ese aporte profesionalizado de intervención con las familias, que es una manera, tener en cuenta también que otro de los fracasos, a mi parecer, del modelo de provisión de vivienda pública, fruto de que hay muy poquita, es que al final va destinada a las personas o a las familias en situación de mayor exclusión social. Esto quiere decir que no solamente tienen un problema de vivienda, tienen otros problemas asociados que hay que atender. Hay que atenderlos. Y aquí aparecen, no se ha hecho ninguna adjudicación pensando en mistura social, se ha guetizado, se ha señalizado la vivienda pública y no se ha trabajado con las personas que ocupan legalmente estas viviendas. No se ha trabajado desde el ladrillo, no se ha trabajado desde la persona. Esto también está cambiando, O sea, que hay visiones, cada vez la AVS, como nombrabas, Felipe, ya va incorporando trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, va incorporando equipos que también incorporan esta visión. Y eso también es, a mi parecer, imprescindible para una buena gestión de la vivienda pública. Yo no sé si tú, Julio, sobre este tema de la gestión, que además tienes bastante más experiencia que la mayoría de los que estamos aquí, porque has tenido que bregar con toda la estructura que supuso el plan más brutal que se ha hecho jamás en Europa. Ni siquiera los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial han hecho un parque de viviendas tan increíble como el que se hizo en Madrid en los años 80 y que tú estuviste metido en los entresijes. A la operación de remodelación de barrios. ¿Crees que es posible que la Administración estructure algún modelo flexible para ser capaz de gestionar la vivienda social? De barrios, básicamente la hicieron las asociaciones de vecinos. O sea, no la hizo la Administración procuró no estorbar. Procuró no estorbar además porque, bueno, estábamos en un momento histórico concreto, el comienzo de la democracia y en unas circunstancias históricas muy particulares, ¿no? Yo he estado en la Administración y he estado administrando el patrimonio público de vivienda de Madrid
pocos años y poco tiempo. Y creo que hay serias dificultades para que la Administración resuelva el problema sin la ayuda del tercer sector, sin una ayuda, diríamos que no marginal, sino protagonista. Yo creo que no se va a resolver el problema de la vivienda, bueno, o alcanzar unos niveles, diríamos, aceptables, mientras no hay una participación del tercer sector, es decir, de asociaciones que actúan sin ánimo de lucro o con un lucro determinado, y sin la participación del sector privado, porque efectivamente hay necesidad de unas tipologías de vivienda muy diversas, porque la sociedad es muy diversa. Pero efectivamente hace falta un porcentaje, que tenemos los ejemplos europeos, hace falta unos porcentajes de vivienda, permanentemente vivienda en alquiler a precios asequibles. Y eso nos plantea también un tema que a mí me gustaría tratar. Parece que hay una contraposición entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler. La cultura que tenemos en España es que lo del alquiler es un mal menor, una situación transitoria que conviene superar cuanto antes. Obviamente es mejor ser el propietario de una vivienda, y si pueden ser de dos, pues mejor, y tres, mejor. Digo porque eso denota un determinado nivel de renta y... bueno, ahora, claro, ahora a partir de 5 va a estar castigado, lo cual, bueno, pues también habría que considerarlo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, efectivamente, a mí es una cuestión sobre la que tengo dudas. La ley de vivienda, la Ley Estatal de Vivienda, habla del derecho a la vivienda en propiedad. Felipe, sí hay un derecho a la vivienda, hay el derecho a disfrutar de un alojamiento digno y adecuado, pero efectivamente también defiendo el derecho a ser propietario de una vivienda. Claro, como ser propietario de otras muchas cosas, pero es un derecho que debe proteger el sector público, porque en definitiva, y ayer precisamente hemos tenido una noticia, o esta mañana, de un retroceso al pasado, de decir, vamos, el fondo con dinero público se va a ayudar, dicho de una manera simple, a que determinados individuos de edad, nivel de renta, etcétera, compren una vivienda. Es decir, nos situamos en colaboradores de la banca, de las hipotecas, vamos, de los que van a dar las hipotecas y de los promotores inmobiliarios, para que los jóvenes compren una vivienda. A mí me parece bien. O sea, si en Europa nos envidian por el alto porcentaje de propietarios de vivienda que hay en España, porque efectivamente es una situación estupenda, ¿no? Si no fuese porque la inmensa mayoría de esos propietarios han comprado las viviendas a un precio especulativo, es decir, pagando mucho más de lo que aquello valía, ¿no? De lo que valía en realidad, o de lo que había costado, ¿no? Tanto la vivienda nueva como la... Bueno, pero bueno, está muy bien ser propietario de vivienda y que haya muchos propietarios de vivienda. Bueno, por seguir sacando derivadas, pues resulta que tenemos una situación magnífica en cuanto a los jubilados pensionistas, que tienen todos unos ahorros, bueno, la inmensa mayoría, unos ahorros consolidados en su vivienda, cosa que no ocurre en otros países, más ricos que nosotros incluso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es política de vivienda o es política económica ayudar a la compra de la vivienda? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por una parte, ley de vivienda. Probablemente esta no sea la mejor ley de vivienda, no es la ley de vivienda que necesitamos. Ahora, en positivo, por fin tenemos una ley de vivienda. Hay cosas que están muy bien, hay otras cosas que están peor, para no ser demasiado negativo, ¿no? Y bueno, ahí se hace énfasis en algunas cuestiones, hay algunos derechos pues un poco raros. Bueno, al final no hay que creerse todo lo que sale en el BOE, luego al final la realidad se impone. Entonces, bueno, pues eso en cuanto a nivel normativo, ¿no? Bueno, no hay que leer entre líneas muchas veces y hay que ir al fondo de las leyes, ¿no? Y hay ciertas proclamas excesivas.
el debate de fondo que planteas, propiedad, arrendamiento, bueno, pues es todo un debate, ¿no? Y dices bien que, también lo apuntaba Beatriz, que en parte, gracias al porcentaje de vivienda en propiedad que tenemos en este país, hemos soportado las crisis Sí. mucho mejor que otros. Y hubiera sido un desastre si hubiéramos tenido si los mayores hubieran tenido vivienda En alquiler, claro. ¿no? Hubiera sido una debacle. Entonces eso nos ha salvado en mucho y eso yo creo que hay que ponerlo en valor. Ahora, es que hemos tenido porcentajes de vivienda de arrendamiento raquíticos que impedían no solo la emancipación de los jóvenes, sino también el traslado de domicilios. Y entonces, pues que no te movías de tu ciudad porque no había oferta razonable de arrendamiento. Entonces, para favorecer la movilidad hace falta tener vivienda de arrendamiento. Entonces, los porcentajes que tenemos en raquíticos estamos superando, ahí sí que vamos ascendiendo, y bueno, y ese es el camino. Ahora, cuidado, volviendo a la ley, ¿no? Para ver algún ejemplo de lo que yo creo que no debe ser, ¿no? Se regulan las reservas de suelo para vivienda protegida, incluso se incrementan los porcentajes. No digo que esté bien o que esté mal, pero una de las ideas fuerza de la ley es establecer que esas reservas de suelo para vivienda protegida, la mitad de esas reservas deben dedicarse al arrendamiento. A vivienda protegida en arrendamiento. Cuidado, ¿no? Cuidado. Porque a lo mejor, claro, es que de verdad sabe el legislador, ¿por qué la mitad? ¿Por qué el 50%? ¿Ha hecho un estudio de demanda? ¿Ha hecho un estudio de viabilidad económica? Cuidado, porque a lo mejor se van a quedar de nuevo esas viviendas, esa reserva de suelo, vivienda protegida sin construir. Ya. Valdebebas. Valdebebas, tenemos las viviendas, las parcelas de vivienda protegida en Valdebebas han sido las primeras en construirse. Después las viviendas libres. Y hay una corona, hay una franja de parcelas de vivienda reservadas a... VPO. No, peor. Protegida. Peor, mientras se queda vivienda. A terciario, que no se construye porque no hay demanda de terciario en esa localización. Y la Junta de Compensación lleva años intentando convertir esas parcelas de terciario en vivienda protegida. Vivienda protegida. No hay forma. El sistema urbanístico español impide, no es suficientemente ágil como para permitir estos cambios. Y sería un éxito. Eso es lo que no puede ser. Volvemos al principio, ¿no? Tenemos mecanismos absolutamente anquilosados. Pues esto hay que cambiarlo, porque si no es que no hay forma de avanzar, ¿no? Y otra cuestión. Efectivamente, hay mucho suelo para construir vivienda, pero no sería prioritario, dado que efectivamente estamos en una situación de precariedad, o sea, que el presupuesto de vivienda, que es una de las cuestiones básicas, es la cuarta, la quinta, la sexta parte de los presupuestos que hay en vivienda en los países de nuestro entorno. O sea, que empezamos por ahí, que estamos dedicando una quinta parte del dinero que en otros países dedican a la vivienda. Si lo dedicamos a la construcción de nueva vivienda y además en propiedad, estamos haciendo lo de siempre. Se anuncia y se dice, y están los fondos europeos, para regenerar el parque, para dotarle de eficiencia energética, que son objetivos complementarios imprescindibles. Va a ser difícil hacer eso sin conocer la situación del parque, sin tener los datos previamente. Va a ser difícil. Eso es una gestión además mucho más complicada, pero es muy necesaria, porque seguramente no habría que construir viviendas en Valdebebas, a pesar de lo apetitoso que es, sobre todo para los propietarios de suelo, si se aprovechasen adecuadamente las viviendas que hay en Madrid. Estoy de acuerdo. Y si la normativa urbanística, y ya me estoy poniendo estupendo, si la normativa urbanística además permitiese las reformas necesarias para adecuar el parque de viviendas a las necesidades de los hogares, a las necesidades actuales de los hogares. Sí, estoy de acuerdo. Pero habría que hacer probablemente, y no son incompatibles las dos cosas, es que habría que combinar. Lo que no nos podemos permitir es tener parcelas urbanizadas vacantes. Y hay otro tercer elemento, y es todo el patrimonio del Estado en edificios que están infrautilizados. Y ese patrimonio sí está en las grandes ciudades, sí está en zonas tensionadas, como se dice ahora. Y en cambio de esto no se habla.
que tenemos que llevarlo a la iniciativa privada, a Sí. ese propietario de 5 o 10 viviendas, sea gran tenedor, sea pequeño tenedor, tiene que resolver este problema de la falta de vivienda social y asequible que hay en nuestro país. Y la Administración, que puede regular que se desarrolle más fácilmente el suelo, o que en ese corto o medio plazo, porque el problema lo tenemos que resolver ya, pues adecuar determinados edificios. Todos conocemos, incluso en la Castellana, hay edificios que han servido de antiguos ministerios y que están vacíos. Están vacíos. Y de esto no se habla. Yo, Gemma. por aportar, yo sí que creo que, como dice Beatriz, hay que tirar de todo lo que hay. Y luego pensar que hay ciudades que no tienen posibilidad de hacer PAUs, porque como Barcelona, su territorio está limitado. O sea, que no todas las ciudades... Pero además es que sobre esto se podría decir mucho, sobre cómo ha sido la construcción expansiva de las ciudades, ¿no? Porque un PAU, aparte de todo lo que está diciendo Felipe y Beatriz, es inversión en servicios públicos, nuevas carreteras, en cuanto a sostenibilidad también deja, y luego un modelo de ciudad, porque la mayor parte de los PAUs se están construyendo en edificios que están cerrados sobre sí mismos, con lo cual toda la parte de tejido comunitario ya nos vamos olvidando de ella, con lo cual se podría sacar mucho hilo de esto, Sí, sí. pero pues sobre todo también hay que contar con el parque, por supuesto, haciendo planificación de política pública, porque solo si haces planificación sabes si necesitas realmente construir o tienes vivienda que puedes comprar o demás. Pero con la primera pregunta que hacía Julio, lo que es una realidad es que la estructura de tenencia de nuestro parque de vivienda está cambiando. Y cada vez el porcentaje de personas que viven en alquiler, que antes, como bien decía, creo que ha sido Felipe, era absolutamente residual, ¿no? Porque sobre todo éramos un país de propietarios, empieza a apuntar bastante. Y ya podemos estar hablando de que un 20% de personas. ¿Por qué? Porque tenemos más dificultad para acceder a una compra y entonces la alternativa es el alquiler de mercado. Eso es una realidad y eso está pasando. Entonces, por eso se habla de alquiler asequible y demás. Yo también quiero sacar una lanza por los propietarios de este país, ¿no? Yo creo que si entramos en buscar cómo o en señalar, estamos mal. El problema es lo suficientemente complejo y necesitamos de la colaboración para que contemos con todos los recursos disponibles, ¿no? Como estábamos diciendo. Pero y con el tema de la compra, este es un debate que nunca sale, pero que a mí también lo tengo en la cabeza. ¿Y los pobres entonces no van a poder comprar? ¿No? La igualdad de oportunidades, entonces el pobre puede elegir entre alquilar o comprar. Más allá de que creo que hace falta vivienda en alquiler y vivienda de alquiler asequible, porque tenemos muy poca. Pero este debate también hay que ponerlo encima de la mesa. Salen ayudas ahora para los jóvenes, no voy a entrar en estas ayudas, que como bien decía, esto es como un déjà vu, ya lo hemos tenido hace muchos años, la hipoteca joven. Pero, ¿qué pasa entonces con los sectores más vulnerables, familias con hijos, mujeres solas, que tienen más dificultades para comprar? Yo creo que hay un problema, Gemma, que tenemos que tener en cuenta. El derecho es el derecho a tener una vivienda digna, no en propiedad. Disfrutar. Luego, la, digamos, aportación que debe hacer lo público es sobre que tú tengas desarrollado el derecho. Si empezamos a trocear cómo se delimita el derecho, lo tenemos más complicado. Yo creo que lo que tenemos que tener son claras las líneas maestras por las que tenemos que orientar, resolver ese derecho al que tienen todos los ciudadanos. Si empezamos a decir, no, es que además tienen derecho a comprar y es que además tienen derecho a poder tener la segunda vivienda para poder alquilar y tener un complemento de pensión, nos metemos en otro debate, que no digo que no tenga derecho todo el mundo y que, como tú dices, los pobres, si no, no van a tener derecho a comprar nunca, pero tampoco se pueden comprar un Rolex. No, yo no quería decir que sea un derecho tener una vivienda en compra. No he dicho eso. No, el derecho es el derecho a tener una vivienda para poder vivir. Pues entonces pero es verdad que hay determinados colectivos que hay que ayudarles. Y es verdad que, primero, hay que poner luego las medidas en su justa medida. Porque está muy bien en lo de los avales, pero luego aquí quien va a decidir si se concede ese aval o no, si se concede esa hipoteca o no, son las entidades bancarias. Y en el actual contexto,
veo difícil que muchos bancos concedan hipotecas a jóvenes con ingresos inferiores a los 37.000 euros. Pero yo sí que considero, es verdad que a lo mejor habría que hacerlo de otra manera, es decir, pues a lo mejor no tiene que ser un aval, tiene que ser un préstamo, pues como en Estados Unidos, que haces un préstamo para pagarte los estudios. Pero sí que es verdad que tenemos que... El problema es que estas medidas, pues claro, ahora venga un aval porque llegan las elecciones y tal. Pues no, hablemos con el sector, bueno, en este caso... Políticas de Estado, ¿no? Sí, bueno, también políticas de Estado, sí, pero bueno, que en este caso es muy parecido, es lo que pedían los promotores. Pero es verdad que en el caso de los jóvenes es tan acuciante el problema, como seguro que en muchas personas con bajos recursos, que es verdad que hay que tomar medidas para intentar frenar ese problema. Y respecto al debate propiedad-alquiler, yo, como os he comentado antes, creo y además estoy convencida que además lo tendría que hacer más gente porque lo estoy viendo en mi día a día. De verdad, no se necesitan grandes cantidades de dinero para invertir, no para comprar, para invertir en vivienda, que te dé una rentabilidad que os aseguro que es mucho mayor que la que te da el dinero en el banco, el poco mucho que tengas, que se podría hacer con jóvenes, porque falta cultura financiera, para decir, oye, pues a lo mejor es que se puede hacer, de verdad. Nosotros en Masteos se invierten, evidentemente no van a ser pisos en Madrid, claro que no, pero te permite crear ese patrimonio que a muchos jubilados ahora les ha permitido cubrir esa jubilación y que muchos de nosotros vamos a necesitar. Ahora bien, lo que ha ocurrido en nuestro país es que el mercado del alquiler ha estado tan en no segundo ni tercer plano, muchísimo más allá, que es tan pequeño que por eso es en gran parte, junto con el tema de la vivienda social, la falta de vivienda social, que necesitamos más vivienda en alquiler. Luego, yo no creo que sea incompatible. Y es verdad que las generaciones jóvenes, evidentemente, la gran mayoría todavía querrá tener una vivienda en propiedad, y esto, como he dicho, nos protege, pero está cambiando su mentalidad y el alquiler favorece muchas cosas. La flexibilidad, la movilidad laboral, la integración de muchos proyectos familiares que ahora el concepto familia está cambiando. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en el alquiler, tanto, insisto, desde lo social, desde la vivienda asequible y también la vivienda libre, pero no debemos de... creo que va a ser muy difícil hasta alcanzar los niveles de propiedad de nuestro país. No, pues sí. Es que además yo creo que, enlazando un poco con lo que había dicho Julio, del proceso del afianzamiento que va a hacer el ICO, y el problema está en que no va a alcanzar prácticamente a nadie. Y sobre todo, ¿le va a alcanzar a los colectivos que realmente tienen necesidad de alojamiento? ¿O le va a alcanzar a colectivos que tienen capacidad de sumar compra con alguien que les ayuda? Porque esa es la historia. Entonces, no pongamos otra vez en el foco una política que ya se ha demostrado que ha fracasado, pero que ha fracasado aquí, porque ahora dicen, no, es que ha fracasado en el Reino Unido. Dice, pues en el Reino Unido han hecho un informe de esos que hacen en el Parlamento inglés, que es increíble, pero es que aquí no necesitamos irnos al Reino Unido. Aquí ya ha fracasado. Hace muchos años y eso no ha funcionado. Yo creo además que, como está diciendo Beatriz, es que los jóvenes de ahora ya no tienen nada que ver con los jóvenes que había cuando se sacó la hipoteca joven, y tú lo has descrito estupendísimamente. Vamos, los jóvenes de ahora no tienen el proyecto que tenían hace 20 años cuando se sacó la primera hipoteca joven, que se sacó, era lo mismo. No aparecía el ICO, era con bancos privados, pero era lo mismo, y normalmente, ¿quién puede acceder a eso? Pues los jóvenes que tienen padres que les pueden avalar. Que es la forma que tienes de dar la garantía ante ese préstamo. Pero perdona, jamás, que ahora muchos jóvenes digan con sus padres. Es que esto es lo que ha cambiado. Entonces, es verdad que a lo mejor es como se dice ese refrán, no sé qué, en el desierto, ¿no? Es poco. Pero es que es tan acuciante el problema, no sé. Y que a lo mejor ni siquiera la quieren, ¿eh? Que yo tendría hasta dudas de cuántos jóvenes ahora mismo que se están moviendo, que tienen movilidad y tal, cuántos jóvenes de ellos la querrán, porque no se lo plantean como proyecto de vida tan pronto. Bueno, yo, si os parece, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, porque nos queda poco tiempo, sí. Nos dices tu nombre, porque como se está grabando, para que se sepa y... Bueno, la pregunta, más que la pregunta, sería proponer una nueva pregunta. La pregunta que se ponía como cabecera de la reunión, que es posible resolver el problema de la vivienda,
resolvió el ponente Felipe Iglesias al principio. Es decir, el problema que lo resolvió directamente. El problema de la vivienda se resuelve volviendo a hacer vivienda de protección oficial, directamente. La pregunta que sí que habría que hacerse, y esa ya la propongo y creo que sería muchísimo más interesante, es ¿por qué se dejó de hacer vivienda de protección oficial? En los últimos 10 años se han debido hacer 50.000 viviendas de protección oficial. La pregunta es ¿por qué se dejó de hacer vivienda de protección oficial? Las políticas neoliberales debieron de pensar que el mercado libre resolvía el problema. Bien, la demostración está ahora mismo. Tenemos un problema de vivienda de 3 pares de narices. ¿Y por qué? Porque el mercado libre no lo ha resuelto. Entonces, volvamos nuevamente a lo que teníamos planteado, que es una vivienda de protección oficial con la gama posible que se quiera decir de asequible, de no asequible, en alquiler, de propiedad, lo que sea, pero vivienda de protección oficial, es decir, que sea la política de la administración la que controle ese debate. Por cierto, que lo controle, que es lo que decía la persona de la izquierda de la arriba. Es decir, el fracaso de la vivienda de protección oficial y el por qué muchos, entre ellos Esperanza Aguirre, me acuerdo perfectamente, que hay un problema de vivienda de protección oficial que causa problema, la quitamos. Bueno, eso fue el contagio completo de todas las políticas. Quitamos la vivienda de protección oficial. Bien, el resultado es este. El mercado no da satisfacción a mucha de la gente que necesita resolver su problema de vivienda. Pues yo propongo que hagáis esa pregunta que va a tener bastante enjundia. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de que esas políticas de protección oficial se llevaran a la basura? Felipe, que tiene información al respecto, yo creo que puede... Al menos tengo una intuición. Es cierto, hay una caída en picado de la construcción de vivienda protegida, pero no solo de vivienda protegida, de vivienda en general, ¿no? Es decir, que los números han caído espectacularmente. Y en vivienda protegida, yo creo, mi intuición es, uno, porque los módulos, el precio máximo de venta y renta... Pues, correcto, pero fíjate, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña lo han aumentado recientemente y lo han incluso indexado. En la Comunidad de Madrid lleva sin actualizarse 10 años, claro, sin informa, pero dice, actualícese, eso es, correcto. Entonces, porque si tiene que haber colaboración público-privada, pues, si es real, si no, pues al final hay una distorsión, tienes que vender bajo cuerda, hay un sobreprecio, 2, 3 plazas de aparcamiento, te buscan la vida, y eso es que es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Correcto. Eso es, lo has apuntado muy bien. Eso es. Una de las claves de la ley de vivienda estatal define lo que es vivienda protegida y establece que debe venderse a aquellos que estén inscritos en registro de demandantes. Y que no se puede desclasificar. Correcto, permanente. Eso es. Sí, por fin. Sí, yo creo que hay un factor... Y hay otro tema, y es que el sector quedó esquilmado en la crisis de 2008. Entonces, claro, ¿quién iba a ¿qué promotores iban a desarrollar esa vivienda de protección oficial? No, prácticamente desaparecieron. Luego han empezado a crearse grandes empresas pero que se han ido a la vivienda libre por lo que está comentando Felipe. Hombre, esto es así. ¿Cuántos promotores tenemos de vivienda social? Seguro que Gemma nos puede decir mucho más sobre esto. Y en cambio, ¿pero cuántos son? Pues muy pocos. En cambio, te vas a Europa, sí, te vas a Europa. De hecho, hay inversores extranjeros que quieren desarrollar infraestructura de vivienda en nuestro país y no se encuentran con la regulación necesaria para poder hacerlo y la seguridad jurídica necesaria para poder hacerlo. Bueno, Felipe, explícaselo tú, que no me crees. Pero para poder hacer la seguridad jurídica, sí señor, la seguridad jurídica, porque desarrollar vivienda como infraestructura no es lo mismo que desarrollar vivienda como promociones. Y estos señores se encuentran que quieren venir a nuestro país y se encuentran con todos estos problemas y entonces ¿qué hacen? Coges un dinero y sí señor, y se van a otro país. Entonces, este es el problema con el que nos encontramos. Y evidentemente, si tenemos un problema de desarrollo de suelo, si tenemos un problema de módulos, evidentemente las cuentas no salen. Y todo esto es lo que ha llevado a que se hayan construido, ahora mismo estamos con 10.000 viviendas de protección oficial al año.
cuando hemos tenido 70.000 y en el año 90 100 y pico mil, en el año 95. ¿Tú, Gemma, querías...? Sí. Sí, hola, Armando de la Torre. No me he leído la ley que ha salido, solo me he leído las noticias de prensa. Entonces no me he leído la exposición de motivos, que suele ser un sitio en el que durante unos cuantos párrafos pues tienes que dar las coordenadas de para qué está esa ley, de qué situación se parte. Y vosotros mismos habéis hablado de que no hay datos objetivos de cuántas viviendas hay, en qué situaciones de mantenimiento o en qué situaciones de mercado están. Que podía haber más datos, porque yo he trabajado en estadística y nunca hemos sentido la presión de los ministerios que hacían vivienda para que se perfeccionaran las estadísticas de vivienda. Nunca la hemos sentido. Lo mismo que hay otros ministerios que te aprietan para que les saques datos porque si no van a ciegas. Ahí nunca la hemos sentido. Ya hablo como jubilado, con lo cual ya lo puedo decir. Nunca se sintió una elevada presión para perfeccionar los datos del censo de vivienda, que cada vez son más livianos. Eran mejores en los años 60 que en los años 2000, eran más detallados. La vivienda como una lista para ver luego los hogares y la gente, la contamos. Pero nada más, como marco, sin insistir demasiado, es muy caro en la fase de elaboración censal machacar sobre el tema del censo. Que ahora sabemos hacerlo, que con una muestra, si hacemos la muestra bien, pues, bueno, ya tenemos bastante luz. Pero ni siquiera con grandes muestras. Se hizo en el censo de edificios, yo al menos no he visto información relativa a la bolsa de mercado que hay. ¿Cuántas viviendas hay? Y hacemos una ley que en este momento le pega una patada a la ley de enjuiciamiento civil. Hombre, yo le pegaría una patada a la ley de enjuiciamiento civil cuando ya supiera que tenían las administraciones públicas un censo de vivienda para dar soporte a esas situaciones conflictivas que se van a producir. Pero si no, yo lo veo como mínimo arriesgado o incluso temerario. Es decir, ya veremos cuando se monte el lío. Porque creo que hay una bolsa, y por cierto, hay más datos de los que parecen, incluso sin hacer censos, ¿eh? Porque a mí me ha mandado Hacienda, no me ha preguntado los datos de mi vivienda, dice, tú tienes esto. Dime si lo tienes alquilado, si lo tienes en propiedad, si está a disposición de la propiedad. Hombre, podría haberme pedido si lo tenía para alquiler o si lo tenía para alquiler turístico. Tampoco está Hacienda para eso, pero vamos, datos hay. La carpeta ciudadana fiscal del Reino de España, cuidado, que ya quisieran muchas democracias europeas estar al mismo nivel. O sea, que datos hay y con técnicas de muestreo que no te los tienes que trabajar con todos. Bueno, con técnicas de Big Data los trabajas todos, pero luego vas con técnica de muestreo. Yo no sé si en esa ley de vivienda hay una estimación de cuántas viviendas hay en propiedad, cuántas viviendas están ofertadas en el mercado y de qué nivel de antigüedad o de nivel de inversión adicional tienen para que puedan ser, además de viviendas, satisfacer demandas. Porque a mí qué más me da que haya una vivienda en no sé qué municipio turístico. Sí, ahí andará, pero perdón, es que al final no he hecho una pregunta. Es decir, ¿tiene la ley actual de vivienda una caracterización del parque lo suficiente para que luego los artículos que van a continuación se entiendan? No, yo no, al menos no lo he visto. Cualquier proyecto que legislativo te debe hacer una memoria de impacto normativo, explicativa, yo de eso no lo he visto. Yo lo que sí he visto, pero luego te cuentes esto con más detalle, la idea era otra, ¿no? Porque hacía falta un marco normativo estatal que homogeneizara el desorden de leyes autonómicas. Lo has apuntado muy bien, Julio. Se echaban falta, pues eso, es que yo que lo he estudiado y la verdad es que me sorprendí, porque cuando tuve que comparar las leyes autonómicas te lo dan disparate. Entonces, esto se corrige en parte. Yo hubiera sido
hubiera ido más lejos. Ahí ha sido la ley estatal de vivienda poco atrevida, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Pues, se regulan muy tímidamente los requisitos para la adquisición de una vivienda, que es un parámetro básico, ¿no? Es decir, ¿cuánto se puede comprar una vivienda? Hoy por hoy tú puedes comprar una vivienda sobre plano. Yo siempre he defendido que era necesario que al menos hubiera una licencia, ¿no? Poder, por ejemplo, ¿no? Para homogeneizar, ¿no? Porque si no, bueno, pues pasa lo que pasa. Y eso es competencia del Estado, establecer unos mínimos de homogeneidad, porque está regulando ni más ni menos, el Estado tiene competencia para establecer las condiciones básicas, competencia y obligación de establecer las condiciones básicas del ejercicio de los derechos constitucionales. Y uno de los derechos constitucionales es el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, la emisión, el origen de la ley de vivienda era este, ¿eh? Luego ha habido otras muchas cosas colaterales y han venido pues, cambios que al final probablemente sea lo más importante de la ley de vivienda. Cambios en el enjuiciamiento civil, cambios en urbanismo, bueno, pues eso en el laut, todo, y al final casi es más importante las disposiciones adicionales y finales que el cuerpo de la ley. No digo más. No, solo en la ley no hay ninguna cifra. De hecho, la cifra que hay es el objetivo de establecer que en 20 años el 20% del parque actual de vivienda sea vivienda social. Pero claro, luego pues esto supondría construir 300.000 viviendas sociales al año y estamos diciendo que se construyen entre 100 y 150.000. Y luego, a este respecto de los datos, es muy interesante lo que estaba comentando usted sobre el censo, porque se habla mucho de la vivienda vacía en España, ¿no? Y esto siempre es en relación a un informe que hizo el Ministerio de Fomento en el año 2011, que señalaba que lo habrán escuchado ustedes muchas veces en los medios, de hay 3 millones de viviendas vacías en España. Es un informe del año 2011. Luego ha habido informes privados que muestran que en Madrid, en Barcelona, no hay vivienda vacía, lo cual es lógico, ¿no? Con lo que estábamos comentando de la falta de oferta y la alta demanda de vivienda. Yo solo con lo de la ley de enjuiciamiento, yo creo que la ley ahí lo que ha intentado es regular una cosa que sucede y es que a los servicios sociales, al sistema público de servicios sociales, le toca atender mucha población que solo tiene un problema de vivienda. Y es casos de un desahucio, y ellos no tienen por qué, no tienen las competencias, no tienen ni servicios ni tienen por qué darle una solución residencial a las personas que son expulsados del sistema de provisión residencial. Entonces, la ley marca que quien tiene que responder es la administración competente en materia de vivienda, que son pues aquí una agencia de vivienda social en cada comunidad, no el sistema público de servicios sociales, porque están saturados, están desbordados y no tienen capacidad para atender, sobre todo con la crisis del 2008 o ha pasado también en el COVID, no tienen capacidad ni tienen por qué, porque no es su competencia responder del tema de alojamiento. Yo creo que ahí lo que he intentado con esa modificación de la ley de juicio, eso o a lo mejor luego han intentado más cosas, pero eso se ha intentado corregir. Nos hemos pasado del tiempo previsto. No sé, sí, no, pero la Casa Encendida tiene sus horarios. Tiene unos condicionantes. No sé si hemos contestado a la pregunta de la sesión. Yo creo que sí, que hay soluciones para el problema de la vivienda, pero desgraciadamente, bueno, alguna cosa positiva se contiene en la ley, pero hace falta mucha más voluntad política y mucho más consenso, mucho más consenso. Y bueno, pues seguiremos avanzando. De todas maneras, y me da miedo leerlo porque puede parecer muy pesimista y no lo es. Diario Oficial de Avisos de Madrid de 30 de octubre de 1871. Las casas están por las nubes, pues un miserable tugurio sobre el tejado cuesta lo que hasta hace poco costaba un piso cómodo y ventilado. O sea que esto de la subida de los precios del alquiler no es nuevo. No es nuevo. En 1872 escribía Federico Engels, el denominado problema de la vivienda al que la prensa dedica hoy en día tanta atención, y bueno, sigue, ¿no? No es un problema nuevo de las clases sociales, etc.
De todas maneras, hay soluciones para el problema de vivienda y sobre todo para mejorar la situación. Y está claro que las políticas que se han seguido en España desde hace 70 años y que ahora, de repente, cuando parecía que se estaba cambiando todo, o que estábamos en el camino de cambiar fundamentalmente las cosas, pues vuelven a aparecer algunos tics. Porque seguramente uno de los problemas, y bueno, no quiero continuar, porque alguno de los problemas puede ser efectivamente el excesivo protagonismo del aspecto económico de la vivienda y no social, que es el que debería tener. De hecho, nosotros alguna vez hemos escrito, digo nosotros, señalo a José María de la Riva, que cuando había ministras de vivienda, que durante el gobierno de Zapatero hubo 3, la primera reunión que tuvieron esas ministras no fue con unas asociaciones de propietarios o de inquilinos, que no, un sindicato de inquilinos que yo creo que no existían entonces, sino con los promotores inmobiliarios. Y la política de vivienda ha sido básicamente una política de construcción. Y hace ya algunos años vislumbramos que estaba cambiando porque había ayuntamientos, estamos hablando de hace 5 o 6 años, ayuntamientos democráticos que lo enfocaban de otra manera y bueno, pues se ve que el camino es difícil, pero yo creo que no hay más que seguir insistiendo en que ese es el camino, ¿no? Por ejemplo, la aparición, y no es porque esté aquí Gemma, pero la colaboración del del tercer sector que no ha existido es imprescindible, ¿no? También es necesaria y lo ha dicho, no sé si hoy o ayer, el presidente del Gobierno, que era imprescindible la colaboración de la iniciativa privada, vamos, porque el Estado no tiene recursos suficientes, ¿no? Bueno, pues como nos temíamos, íbamos a tener poco tiempo, pero es lo que hay. Pues muchas gracias, sobre todo a vosotros 3, a Beatriz, a Felipe y a Gemma, por habernos ayudado a cambiar esos interrogantes con los que empezábamos la sesión, haber sido capaces de, por lo menos, difuminar los interrogantes y saber que efectivamente es posible resolver el problema de la vivienda. Muchas gracias a la Casa Encendida porque una vez más nos ha permitido estar aquí explicando aquello que nos preocupa y que entendemos que puede tener trascendencia y mucho más con el altavoz que significa la potencia de la Casa Encendida, y muchas gracias a todos los asistentes y a aquellos que atemporalmente nos puedan ver. Si hemos sido capaces de aportar algo, pues estaríamos sumamente satisfechos. Muchas gracias a todos.